Por debajo de los avatares de la política, de las discusiones, de las polémicas, de las novedades, los decretos, las leyes, va transcurriendo la transformación de un país que cambia de fisonomía. Cambia de fisonomía muchas veces sin que ese cambio sea advertido por nosotros mismos. Es un cambio en cámara lenta, que se consolida, que queda fijado con el descenso de la inflación. Vamos a empezar observando algunos datos de esta transformación que cuando uno la advierte se vuelve sorprendente. Vamos a mirar algunas encuestas que registran largas duraciones. No son encuestas que miran las modificaciones, las alteraciones que se dan mes a mes o año a año siquiera. Vamos a mirar encuestas de Hugo Aime, de Isonomía, de Mora Josami, para mirar esa transformación lenta que está detrás del fenómeno Milei, que impulsa la crisis de representación de la que surge Milei, y que es a su vez un panorama que desafía al actual gobierno, sobre todo desde el punto de vista de la configuración social de la Argentina. Esta es un gráfico, es un cuadro de Hugo Aime, que es un encuestador prestigioso y tradicional, que nos muestra cómo percibe la gente el nivel social al que pertenece. Y como les decía, mira una transformación de largo alcance. Compara el 2002, es decir, la salida de la convertibilidad, con este año, con el 2024. En 2002, 2,4% de la gente se consideraba de nivel alto. Hoy es menos de la mitad, 1,1%. Nivel medio, 35,2% en 2002, 24,8% ahora en el 2024. Bajo medio, 38,7%. Acá hay un público muy ligado a Milei, es la novedad de Milei, de un discurso pro mercado que interpela a sectores medios bajos, 38,7 en el 2002, 33,6 ahora, pero la gran novedad está abajo. ¿Quién se considera pobre? ¿Quién se considera en los niveles bajos de la sociedad? 23,6 en el 2002, 40,5% se autopercibe de clase baja en 2024. Y estamos hablando de 2 años donde hay crisis. No estamos tomando una comparación de niveles de expansión económica como los que se vivieron durante, por ejemplo, el ciclo inicial del kirchnerismo. Vamos a mirar los mismos datos en otra encuesta que es de Isonomía, que compara 2011 contra 2024. 2011. ¿Quiere vivir en un país donde la mayor parte de las cosas las hace el Estado por sobre el privado? En el 2011, 70% sí. Es el año en que Cristina ganó por el 54% de los votos. 42% solamente quiere vivir en un país estadocéntrico ahora, en el 2024. Cambia la sensibilidad respecto del Estado. ¿Cree que el Estado es más ineficiente que el privado? En ambos casos sí. 69% en el 2011, 68% ahora. ¿Se autopercibe usted de clase media? Fíjense la diferencia, 70% en el 2011, la mitad ahora, 35%. Y acá de nuevo, una modificación llamativa que hace juego con la de la encuesta de Hugo Aime, 29% se sentía de clase baja en el 2011 y hoy 63% se siente de clase baja en esta encuesta de Isonomía. Esto lo vamos a completar con esta encuesta, que es una encuesta de Casa 3 de Mora Josami, muy interesante, muy interesante. ¿Quién se siente mejor, igual o peor
en su situación económica que sus padres. Y esto es lo interesante. Mejor, estamos viendo en la clase baja, se siente este verde, 14% en la clase baja pasa a 31% en la clase alta. 55% en la clase baja se siente peor y 33% en la clase alta se siente peor. Es decir, se sienten mucho mejor que sus padres los de clase alta, se sienten mucho menos peor que sus padres los de clase alta, se sienten mucho peor que sus padres los de clase baja y se sienten mucho menos mejor que sus padres los de clase baja. ¿Qué quiero decir o qué quiere decir esta encuesta? Que la percepción de mejora social solo se da en los ricos, se da en los sectores más altos de la sociedad. Los sectores más bajos tienen la sensación de una pendiente, de que la promesa, que es una vieja promesa argentina, de la movilidad social hacia arriba, se ve traicionada en aquellos que más la necesitan. Mejoran más los ricos, empeoran los pobres, o por lo menos eso sienten. Y muy probablemente tengan razón en esa percepción. Vamos a mirar otros datos, estos sí más coyunturales, de estas encuestas. Vamos a mirar una encuesta de AIME, otra encuesta de la consultora MIDE, que es esta, de Gonzalo de Janín, y vamos a volver a otra de Mora Josami. Fíjense las prioridades que hay en la cabeza de la gente en este momento. ¿Cuál es la principal preocupación a nivel del país? 25% es la pobreza. Recuerde lo que veíamos recién. 14% la inflación, 10% la inseguridad, 10% la desocupación, que va de la mano de la pobreza. Es decir, empieza a haber, dicen los encuestadores de MIDE, por cuarto mes consecutivo, un desplazamiento en la preocupación más importante de los argentinos de la inflación por la pobreza. Empieza a ser cada vez más importante la pobreza. Es un tema importantísimo para la evaluación después política de lo que pase con el gobierno y lo que pase con la oposición de acá a las elecciones. Esta es una encuesta muy interesante, compleja, que hace Mora Josami, Casa 3, que es la percepción de que la inflación baja según el nivel socioeconómico. Vamos a mirar el promedio, el total. La percepción de que la inflación baja en abril, para el total era 46%, 40% en mayo, 45% en junio de la gente creía que bajaba y el 27% hoy. Pasamos de 45 a 27. Hay como una especie de pérdida de noción de que la inflación está bajando. Pero ¿quiénes perciben más que baja? Los más ricos, el nivel alto 49%. Los más pobres 22%. Quiere decir que también pareciera que los beneficios de la estabilización económica son más percibidos por los ricos que por los pobres. Acá hay algo que mencionamos varias veces ya, lo apunta Juan Carlos Torre en su libro sobre la experiencia económica, sobre la gestión económica de Juan Zurruil, una temporada en el quinto piso. Cuando se estabiliza la economía, cuando la inflación baja, es como que a la sociedad se le saca una foto y se pierde esa confusión que genera la inflación y cada uno sabe en qué lugar de la sociedad quedó. Y eso para mucha gente es frustrante. Queda en un lugar distinto y peor del que suponía que estaba en la carrera de los precios y salarios. Vamos a mirar ahora la percepción que hay respecto de la gestión del presidente. Y acá también se va verificando algo
que Hugo Aime está mirando desde hace tiempo, lo señalábamos hace poco, hay una caída en la aprobación. Una caída que se empieza a producir en abril. En abril es el primer mes que mide Aime, donde la aprobación es menor que la desaprobación. La aprobación pasa de 52% en diciembre a 42% en agosto. Y sube la desaprobación de 36 a 56 en agosto. ...39 en diciembre, 56 en agosto. Y acá nos va mostrando esta encuesta los temas que van caracterizando esta evolución de la opinión pública. Se cruzan las líneas y empieza a ser mayor la desaprobación con la marcha universitaria y se sigue manteniendo los problemas con los comedores escolares, la aprobación, la subida del dólar y ahora las derrotas en el Congreso. Sigue estando en una muy buena situación el presidente, 42% después de 9 meses de gobierno, pero las preferencias empiezan a cambiar y habrá que ver si esto tiene que ver con ese desplazamiento que va teniendo en la cabeza de la gente la inflación por los temas sociales, por el miedo al desempleo, por el miedo a la pobreza, por el avance de la pobreza. Esto es lo que vuelve más ansiosa a la gente con la cuestión de la reactivación. El gobierno sigue apostando muchísimo a la baja de la inflación como tema central, inclusive para ganar las elecciones el año que viene. Esto es lo que hace que ya en el equipo económico algunos comiencen a pensar en que la liberación del cepo, la liberación del mercado de cambios va a ser algo que se adoptará después de las elecciones. ¿Por qué? Por el miedo a que una devaluación o una liberación del cepo, que son dos cosas distintas, termine afectando esa conquista que es la baja de la inflación. Se supone que debería haber una reactivación. Hoy Pablo Gerchunov postea en la red X que si hay expansión del crédito y hay apreciación cambiaria, es decir, el dólar se va volviendo cada vez más barato, debería haber inevitablemente, dice Gerchunov, reactivación. Ahora, esa reactivación obliga a mayor demanda de dólares. Esa reactivación, si se produce, es porque hay más consumo y si hay más consumo debería haber más producción y la mayor producción implica o mayor importación de bienes o mayor importación de insumos y por lo tanto mayor presión sobre las reservas del Banco Central y esto es muy importante en un gobierno que decide intervenir el dólar, intervenir el mercado cambiario, pero no intervenir la política comercial. Acá hay algo sutil pero crucial. Comparemos con Massa. Era un mercado de cambios intervenido y cuotificación de las importaciones. Cuotificación de distintas maneras. Están los que dicen que cuotificaban también coimeando. Ahora lo que hay es intervención del mercado de cambios y liberalización de las importaciones. Ahí está Pablo Lavigne al frente de la política comercial del gobierno, que es un liberal, además honesto, que no restringe las importaciones. Por lo tanto, la presión sobre el dólar no obedece solamente a una reactivación eventual de la economía, que es la que está señalando Gerchunov, sino también a la liberalización comercial. Esto puede generar un problema en el mercado de cambios, puede forzar a una devaluación no querida del gobierno antes de las elecciones. Es la pregunta del millón, nadie sabe contestarla. Y están los que dicen que es un disparate. Entre ellos, economistas que sostienen como positiva la política del gobierno. Ahí están Juan Carlos de Pablo, ahí están Ricardo Arriazu, que ven un horizonte mucho más despejado hacia adelante en materia cambiaria. Este es el contexto general de un gobierno eufórico. El gobierno, como decíamos recién, está decidido a sostener esta política económica hasta después de las elecciones.
El presidente elogió a todo su equipo económico ahora en Mendoza, uno por uno. Faltó, en realidad, un miembro del equipo económico que no mereció ninguna referencia por parte del presidente, que es José Luis Daza, y lo digo un poco irónicamente porque se anunció su incorporación al gobierno hace más de 15 días, creo que el 28 de agosto, y todavía no está firmado el decreto de incorporación de Daza, que es un prestigiosísimo economista, nacido en la Argentina, criado, bueno, y toda su vida la pasó en Chile, es de familia chilena, gran desarrollo en Wall Street, en el mundo de las finanzas, quiere incorporarse al gobierno porque ve que la política de Milei tiene un mérito de carácter internacional para él. Luis Caputo lo convocó, lo anunció, pero todavía no se firmó el decreto de incorporación. El presidente todavía no lo mencionó. ¿Habrá algún problema del presidente con las ideas de Daza? Todavía no lo sabemos y sería bueno que no sea así. Este es el contexto, este es el telón de fondo donde aparece el debate político entre Cristina Kirchner y Javier Milei. Vamos a mirar un poquito esto, qué significa. ¿Qué significa para la política de Milei? Y sobre todo, ¿qué significa para la política de Cristina Kirchner? ¿Y qué significa para la vida interna del peronismo? Que está en ebullición, una ebullición controlada, pero con atisbos de movimientos de reemplazo, de desafíos a la configuración que ha tenido el peronismo en los últimos 20 años. Milei vuelve a polarizar con Cristina Kirchner. Aquí hay que recordar el esquema general que suele plantear entre sus amigos el ideólogo político de este gobierno, que es Santiago Caputo, el mago del Kremlin, que propone este diseño, una especie de cuadrilátero. Él dice, hay dos figuras que son antagónicas. Javier Milei, Cristina Kirchner. Esa debe ser la polarización permanente. Son dos modelos de país. Y dice algo más. Son dos proyectos políticos que piensan, cada uno a su modo, en un destino saludable para la Argentina. Los otros dos ángulos de ese cuadrilátero, los otros dos vértices, son para Caputo, para Santiago Caputo, Macri y Massa, en quienes él ve, lo ve también Milei, sujetos políticos que agotan su proyecto en especulaciones personales. Esta es un poco la visión, yo diría, discreta, secreta, no pública, que tiene el gobierno sobre el mapa político. Y una aspiración permanente. La casta allá, nosotros acá. Y dentro de la casta, cada vez más mencionados los periodistas. Hoy vamos a tener una charla que yo les prometo que va a ser muy interesante con Hugo Alconadamón y vamos a hablar de este tema, entre otros temas. La animadversión del presidente cada vez más marcada hacia el periodismo. ¿Cuándo aparece esta polémica entre Milei y Cristina Kirchner, entre Cristina Kirchner y Milei? En un momento en que estaba sucediendo algo que a lo mejor siga sucediendo, muy novedoso, una especie de despolarización. Pasó algo rarísimo, que era inconcebible hace un año. En la Cámara de Diputados, y veremos si no se repite en la Cámara de Senadores, con motivo del decreto de necesidad de urgencia que le asigna fondos especiales, 100 millones de dólares a la CIDE, un decreto muy polémico para un gobierno que dice no hay plata, votaron juntos el PRO con el kirchnerismo. Uno podría decir Macri-Cristina. Eso era y no hubo un escándalo, no hubo una crisis interna, sobre todo en el PRO, por votar en contra de Milei junto con el kirchnerismo. Daría la impresión de que o el kirchnerismo parece más tolerable para una parte de la sociedad o parece muy probablemente más inofensivo. Y eso lo vuelve más tolerable. Está como eclipsado, está como una especie de crepúsculo. Veremos cuánto dura.
Esta posibilidad, que también se dio en una coalición entre el radicalismo y el kirchnerismo para votar la reforma de la fórmula de ajuste jubilatorio, que el presidente vetó, esta posibilidad de convergencia de eventuales aliados del gobierno con la bancada de Cristina Kirchner o del peronismo kirchnerista es un problema enorme para Milei. Porque si esa composición, si esa asociación se repite sistemáticamente, quiere decir que el rumbo de la política, y sobre todo el rumbo de la política fiscal, lo va a marcar una oposición con el kirchnerismo adentro, es decir, una oposición que no tiene mucha conciencia de la restricción presupuestaria, que es la cuestión central o el objetivo central o el valor central que defiende este gobierno. Por lo tanto, polarizar con Cristina significa de nuevo quebrar la posibilidad de esas composiciones agresivas para el gobierno. Y muy probablemente esto sea un objetivo principal en la cabeza del equipo político del gobierno, un objetivo principal que se expresa a través de esta discusión entre Milei y Cristina Kirchner. Hay que recordar que vienen votaciones importantes en el Senado. Se va a votar el DNU de la CIDE. Probablemente, si se vota igual que en diputados, va a ser la primera vez que las dos cámaras rechazan un DNU del presidente, con lo cual queda rechazado. Y se va a votar también la ley de estabilidad fiscal para las universidades, que consolida los ingresos de las universidades, donde también convergen, por ejemplo, radicales y kirchneristas. Esto sucede en un momento interesante también, donde Milei tiene una gran exaltación autocelebratoria. Soy una de las personas más importantes del planeta junto con Donald Trump. Los que me miran y me critican son ratas que miran a un gigante. Esa exaltación de la personalidad de Milei, ese elogio casi megalómano, podríamos decir, de Milei hacia sí mismo, coincide con un momento en que parece que se está moviendo el piso de la Libertad Avanza. Problemas con el macrismo, problemas con Macri, problemas en el bloque de diputados, problemas en el bloque de senadores. Un bloque que ahora quedó de 6. Se dieron el lujo de expulsarlo a Francisco Poltroni. No pudieron o no quisieron expulsarlo a Bartolomé Abdala. Los criterios son confusos. Lo echan a Poltroni por defender una bandera que uno diría es la bandera de la Libertad Avanza, contra la casta, contra Ariel Lijo. Lo dejan a Abdala, no lo echan por llenar su oficina de ñoquis destinados a ayudarlo en su campaña de gobernador en la provincia de San Luis. Criterios cruzados, la escala de valores modificada. Lo cierto es que hay fisuras en el Congreso, en los bloques de la Libertad Avanza, en un momento en que se suponía iban a capturar gente de otros bloques. Cosa que el presidente y su equipo político piensan hacer si es que el esquema económico o la política económica les da los éxitos que ellos piensan que van a tener, sobre todo si aparece la reactivación. Cristina Kirchner está igual que Milei, pensando en que la confrontación con el otro abroquela el frente interno. Es lógico que Milei salga a pelear con el otro cuando tiene un problema en el propio frente, problema al que se agrega, hay que mencionar, su disputa cada vez más evidente con la vicepresidenta. Bueno, Cristina Kirchner también tiene que abroquelar su frente interno y sale a discutir en un terreno que probablemente sea el terreno menos beneficioso para ella. Sobre todo con un gobierno que está bajando la inflación, que es el tema de nuestro tiempo, que es el terreno económico. Cristina Kirchner sale a repetir nuevamente su visión de la economía. El problema de la Argentina no es el fisco. El problema de la Argentina es que no genera dólares.
planteos que se alimentan con informes del economista Hernán Ledger y también con informes del entorno de Axel Kicillof. Interesante el planteo de la expresidenta, a la que creo que se lee muchas veces superficialmente, porque contiene su documento un largo capítulo que uno diría autocrítico, o por lo menos una discontinuidad con lo que sería su pensamiento tradicional. Si uno mira de cerca, en realidad repite algo que repitió hace unos meses y que, como digo, pasa un poco sin pena ni gloria. Pero si uno mira este documento de Cristina Kirchner, está hablando de que hay que modificar el régimen de relaciones laborales. Está hablando de que hay que mirar de nuevo la cuestión del déficit fiscal. Cristina Kirchner hablando de una sensibilidad por el déficit fiscal. Y apunta a algo muy curioso. Dice, hay que mirar lo que se llama el gasto tributario, los subsidios, actividades que están exentas. ¿Habla de Tierra del Fuego? Ahí hay una coincidencia extraordinaria entre Cristina Kirchner y Javier Milei. A Rubén Chernyshkovsky y a Nicky Caputo no se los toca. Digamos, el régimen de Tierra del Fuego es sagrado, entre otras cosas porque los partidos se financian con ese régimen. Pero Cristina Kirchner sugeriría que habría que tocar eso. El único que sostiene esta idea dentro del gobierno es Federico Sturzenegger. Está hablando de una nueva política social no clientelista, Cristina Kirchner, que refuerce las asignaciones automáticas universales, como si fuera la asignación universal por hijo en contra de lo que podríamos llamar, por ejemplo, el Plan Trabajar o Argentina Trabaja. Habla de una reforma educativa y habla de una reforma en el régimen de seguridad. ¿Qué está diciendo? Está diciendo que para que el peronismo vuelva a ser competitivo, tiene que tener otro programa. Ahora, si yo soy Alberto Fernández y la estoy mirando por televisión, bien puedo pensar, si me hubiera dejado hacer estas cosas, llevar adelante un programa de esta naturaleza reformista, probablemente hubiéramos ganado las elecciones. Bueno, es un programa posterior a la derrota, o probablemente motivado por la derrota. Cristina Kirchner toma la iniciativa antes que la tomen otros. Esto es lo importante. Antes de que alguien la desafíe diciendo la que nos llevó a esta derrota fuiste vos, la que nos llevó a este problema de un peronismo torcido, como dice ella en su propio documento, sea alguien que desafíe su liderazgo y diga, nos llevaste vos, si fuiste la jefa durante 20 años, o por lo menos desde la muerte de Néstor del 2010. ¿Qué mira Cristina Kirchner? Mira dos personas. A una no tan intensamente, a la otra con una lupa encima. La primera es Victoria Villarruel. Inteligente como es, la expresidenta dice, ahí hay un problema. ¿Cuándo ve el problema? Cuando aparecen peronistas de derecha, como Guillermo Moreno, que dice, Villarruel es peronista. Sergio Berni, me gusta Villarruel. José Mayans, nada menos que presidente del bloque de senadores de Unión por la Patria, chichonea con Villarruel en el Senado. ¿Qué está viendo Cristina Kirchner? Que Villarruel, a quien convierten en alternativa de este gobierno los mismos miembros del gobierno hostigándola, se puede convertir en un mundo todavía muy imposible, en una alternativa de otro tipo de coalición, con algo del peronismo, de un peronismo de derecha, apoyándola. Y eso significaría un drenaje de votos hacia la derecha. Puede ser que esa idea esté en la cabeza de la expresidenta. Ella exagera el papel de Villarruel y dice, yo no me voy a prender en ninguna aventura de juicio político a Milei. A Milei lo voy a bancar hasta las últimas consecuencias porque lo votó la gente. ¿Hay una idea de juicio político a Milei con eje en Villarruel? ¿Hay una conspiración alrededor de Villarruel? Cristina Kirchner lo cree, el que seguro lo cree es Milei.
y lo está pensando desde hace mucho tiempo. Y en alguna medida el ruido con Macri tiene que ver con la idea de que Macri simpatiza con Villarruel y le inventan reuniones que no existieron, etc. Hay bastante paranoia, como siempre, en todo gobierno con un poder muy concentrado. Es un gran negocio llevarle conspiraciones al jefe. La otra persona que mira Cristina como alguien mucho más amenazante es nada menos que Axel Kicillof. Miren las pintadas que aparecieron en la provincia de Buenos Aires. Axel o Milei. ¿Cómo? ¿No es Cristina o Milei? No, es Axel o Milei. Cristina o Milei pareciera que es una consigna con el espejo retrovisor. Axel o Milei es para el futuro. ¿De qué estamos hablando si decimos Axel o Milei? ¿De la elección presidencial del 2027? ¿Quién pinta esto? La Patria es el otro, la agrupación del Cuervo Larroque, que es el principal operador político, gerente político del gobernador de la provincia de Buenos Aires. Esto hay que mirarlo en combinación con otras jugadas que se están dando dentro del peronismo y que insinúan una renovación que probablemente, y sin probablemente, no va en contra de Cristina Kirchner, pero va en contra de la Cámpora. Y acá hay un problema de Cristina. Cristina es líder de una fuerza política y es mamá. Y habrá que ver hasta dónde la maternidad, el patrocinio sobre la Cámpora, la elección de la Cámpora como su principal instrumento de intervención en la política, no la limita como líder y le quita flexibilidad para conducir ella misma un proceso de renovación dentro del PJ. ¿Por qué? Porque aparece Jorge Ferraresi, intendente de Avellaneda, kirchnerista si los hay, militante del Instituto Patria, un alfil en el tablero de la provincia de Buenos Aires del gobernador Kicillof, haciendo actos en Quilmes en contra de Mayra Mendoza, en Lanús en contra de Julián Álvarez, es decir, invadiendo, provocando, desafiando a intendentes de la Cámpora. Ahí está, en la jefatura del PJ bonaerense, nada menos que Máximo Kirchner, que convocó elecciones para esa jefatura, para discutir de nuevo quién va a ser el presidente del partido el 17 de noviembre. Pero ahora parece que se suspendieron esas elecciones internas. ¿Por qué se suspendieron? ¿La Cámpora se siente amenazada? ¿No quieren acelerar el conflicto? ¿No quieren que quede blanqueado el conflicto de la Cámpora con Kicillof? Máximo Kirchner está reconstruyendo su tejido dentro del peronismo bonaerense. Reapareció en el cumpleaños de Federico Achával, intendente de Pilar. Dicho sea de paso, Federico Achával, jefe, socio, amigo de Darío Genois. Darío Genois, secretario de Tecnología, personaje poderosísimo dentro de este gobierno, subordinado al mago del Kremlin, a Santiago Caputo, viene de ser el secretario de Hacienda del municipio de Pilar, es decir, del señor que festejó su cumpleaños con dos amigos al lado, Máximo Kirchner y Martín Insaurralde, que volvió. Esto es muy interesante. Esto es una página de Clarín. Es una nota de Pablo de León contando la reaparición de Insaurralde. Insaurralde Juego, Achával Juego, es el hijo de Federico Achával, socio de Cristóbal López en el hipódromo de Buenos Aires, de Palermo. Pero lo que es una ironía es quién editó esta página. Me gustaría saber si estuvo el astuto, el sagaz, diría mordaz, Ricardo Roa detrás de la edición de esta página, porque debajo de una nota donde reaparecen Insaurralde al lado de Achával dice, esta publicidad, si crees que tu hijo apuesta, apostá por el diálogo. Hablar es ganar. Un aviso en contra del juego. Divina la página. Hay una disputa por el control del PJ. Esto es lo que está sucediendo. Y por eso también Cristina aparece y lo convierte un poco a Milei en una pieza de su propio ajedrez. ¿Por qué? Porque Axel Kicillof es candidato a presidente para el 2027, asociado al gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, que quiere ser presidente del PJ ahora.
Quintela está haciendo actos por todo el país y en esos actos, por ejemplo, en Paraná, va gente de Cristina, la diputada Blanca Osuna. En La Rioja, una diputada muy ligada a Cristina, Beba Aguirre, también milita, obviamente, con el gobernador de La Rioja. Hay que mirar qué significa Quintela. Es un gobernador que muy difícilmente el gobierno pueda capturar porque es un enemigo acérrimo de los Menem. Sobre todo desde que los financiaba y los dejó de financiar. Mañana Quintela hace un acto en la sede del peronismo histórica, en la sede del peronismo nacional en la calle Mateu. Antes tendrá que ir alguien con un plumero a limpiar las telarañas, porque hace 2 años que esa casa no se abre. ¿Le pidieron permiso a Cristina? Aparentemente no. ¿Enfrente quién está? Bueno, enfrente está Guado de Pedro, que no sabemos si se va a animar finalmente a ser candidato a presidente del PJ. Si no es él, será alguien amigo de él o amiga de él, Vanessa Siley, muy ligada también a las cuestiones judiciales, también de Mercedes. Mercedes es una especie de semillero de juristas, ¿no? Están los Maíques también en Mercedes. Guado de Pedro está en el centro de la operación judicial y aparece negociando con Santiago Caputo, con Guillermo Garat, socio de Caputo, que maneja todo lo que es relaciones públicas y marketing y publicidad, sobre todo en YPF, tratando de ver cómo se resuelve el problema de la designación de jueces de la Corte. Guado de Pedro es el hombre de Cristina en esa negociación, y Cristina desbarató la candidatura del hijo. En contra de Guado de Pedro, Sergio Massa, a quien de Pedro acusó de tener gente en el gobierno. Massa jugaba a favor del hijo, o sigue jugando a favor del hijo. La operación Lijo pareciera que empieza a tener cada vez más inconvenientes. Y hubo declaraciones muy importantes de una senadora muy ligada, de las más ligadas a Cristina Kirchner, antes de ayer. Juliana Di Tulio. Escuche lo que decía sobre la candidatura del hijo, la candidatura de Manuel García Mansilla, el papel de Santiago Caputo en toda esta jugada y el papel de Ricardo Lorenzetti. Y va a tener una aproximación acerca de qué piensa Cristina de toda esa iniciativa. Escuchemos a Juliana Di Tulio. Nosotros sabemos que el hijo y Mansilla son candidatos del Poder Ejecutivo porque mandaron los pliegos. Porque según ellos se los dijo alguien, se los ofreció Caputo, que no es funcionario del gobierno, ¿no? Es todo irregular en esta situación. Sí, Caputo en el caso de Mansilla, en el caso del hijo dijo... y en el caso de... Junio dijo que fue Lorenzetti. Bueno, Lorenzetti, que es parte del Poder Ejecutivo. Ahora me entero que un juez de la Corte es parte del Poder Ejecutivo, que es el que le ofrece al hijo ser juez de la Corte. Y lo hace propio el Poder Ejecutivo. Es peor todavía, ¿no? Es todo irregular. Todo es raro, todo irregular. Ninguno es funcionario del gobierno. Interesante lo que plantea. Dice, García Mansilla lo propone a alguien que es un asesor del presidente, contratado por la hermana del presidente con un contrato de locación de servicios, Santiago Caputo, que maneja 2/3 del Estado. Y en el caso del hijo lo propone un juez de la Corte, es decir, la Corte se arma a sí misma, en contra de cualquier principio republicano. Es interesante que esta defensa de lo republicano además venga del kirchnerismo, que agredió tanto estas reglas de división de poderes de la revolución, diría Cristina, de la Revolución Francesa. Lo cierto es que Cristina Kirchner, al decir, como dice Di Tulio, no votamos candidatos del gobierno, si tenemos que votar candidatos a jueces, votamos candidatos propios, abre una discusión adicional que es, bueno, ya que no tenemos lugar para candidatos propios, rearmemos la Corte, amplíenla. Eso obviamente abriría toda una discusión complejísima en la Cámara de Diputados y es muy difícil pensar que Milei pueda pactar con Cristina Kirchner ya la ampliación de la Corte, si es que quiere seguir polarizando. Son varios los conflictos que aparecen en toda esta jugada. También un conflicto entre Cristina Kirchner y el senador Mayans, en realidad entre Cristina Kirchner e Infran, Gildo Infran, el gobernador de Formosa. ¿Por qué? Y porque Infran es un socio del hijo.
que lo salvó de la causa aquella de Olfán. Después vamos a preguntarle a Hugo esto, a Hugo Alconada, que investigó mucho el tema. ¿La cuestión cuál es? La cuestión es que el armado de la Corte se ha transformado en una especie de arena movediza para el gobierno, también para algunos miembros de la oposición. En el dictamen hay 4 firmas, hay 4 firmas más tentativas y todavía falta una. Guadalupe Taliaferri, del PRO de la capital, dice: yo no firmo a favor del hijo, se definió para ese lado. ¿Qué va a hacer Lustó? Martín Lustó. Está entre la popularidad, los votos porteños, muy ligados a la agenda institucional, o lo que le pidan Daniel Angelici o Emiliano Jacobiti, socios del hijo en el radicalismo de la capital. Sigue la tensión alrededor del hijo. Un pacto entre Cristina Kirchner y Milei cada vez más difícil, a pesar de que coinciden en muchas cosas. Sobre todo en una: el ataque a la prensa y la concepción de que el que piensa distinto es un enemigo. Vamos a empezar Odisea conversando con Hugo Alconada, que acaba de lanzar su segunda novela, que se llama La Cacería de Hierro, que tiene como personaje central a una figura opaca de la historia argentina, que él la pone de relieve. Bucetich, Juan Bucetich, un revolucionario de un mundo que a Hugo le gusta mucho, que es el mundo de lo penal. Vamos a hablar obviamente de otras cosas con él, sobre todo de periodismo. Pancho Olivera nos trae una discusión porteña. Cambian el código urbanístico en la ciudad de Buenos Aires. Se va a premiar con la posibilidad de construir metros en la zona norte de la ciudad a aquellos que expandan la zona sur. ¿Qué grado de arbitrariedad va a ir en esos negocios? Lo va a explicar Pancho. Daniel Vilota vuelve de su largo viaje por el hemisferio norte y nos trae un tema bastante desconocido, pero crucial para el año que viene: cómo se está armando La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, es decir, en la tierra de Cristina. Ana Iparraguirre, la boleta única que se quiere aprobar o terminar de aprobar en el Senado. ¿Quién hace negocio en la política? ¿A quién beneficia? ¿A quién perjudica? Y Camila Perochena nos devuelve a un tema que está tratando sistemáticamente los últimos lunes: la cuestión de la ideología liberal y el problema de la transparencia informativa, por estas restricciones al acceso a la información de las que vamos a hablar también con Hugo Alconada. Quédese al whisky, porque Carola Gil nos trae una nueva serie. Está la serie Milei, nos presentó la serie Pichichi el lunes pasado, ahora viene con todo la serie Massa. Gran personaje para una serie de las largas. Y un video rarísimo: las razones por las cuales La Libertad Avanza elige a Ariel Lijo como juez para la Corte. Odisea Argentina empieza ahora. Después de Odisea, quédese para más entrevistas, porque Luis Novarecio va a entrevistar al encuestador Jorge Jacobe. Aquí tiene las redes si nos quiere seguir por ellas: X, Instagram, TikTok. Anote, y si nos quiere decir algo o quiere polemizar en algo, ahí estamos. Empezamos Odisea.